Hola mis amados, Dios les bendiga mucho. En esta ocasión estamos haciendo la presentación de la lección número 12 de nuestro expositor bíblico, La Fuente, que se titula Jesús intercede por los discípulos. El texto central se va a encontrar en Juan 16:27 que dice: Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El pensamiento central de esta lección es: Cristo intercede por todos los santos ante el Padre, y vamos a estar ubicados en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos del 6 al 22. Precisamente esta lección que compartimos en el expositor es escrita por esta servidora, la hermana Aida Iris Ortiz Rivera, para la gloria y la honra del Señor. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos por correo electrónico a ortizriveraAida@yahoo.com. Esa es mi dirección de correo electrónico. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, alguna petición de oración, te invitamos a conectarte con nosotros. Nuestras lecciones bíblicas son transmitidas todos los domingos a través de nuestro canal de YouTube con mi nombre, Aidaí Ortiz Rivera, y allí estamos compartiendo la palabra del Señor. Te invito a escuchar la poderosa palabra del Señor y que la misma sea de bendición para vuestras vidas. Que Dios les bendiga. En mi niñez aprendí un hermoso cántico que retrata el momento de la intercesión de Jesús por sus discípulos antes de enfrentar su sacrificio en la cruz. Jesús pasa por el torrente del Cedrón, camino al Monte Santo, el sitio que escogió para allí orar. Juan 18:1. Esta alabanza que usted escucha de fondo la cantan las hermanitas Rivera y es un himno que retrata ese momento tan poderoso y tan maravilloso. Jesús se retiraba de la vista de sus discípulos y se comunicaba con su Padre. Su oración revelaba su intimidad con Dios. Revelaba su amor hacia los discípulos y en el futuro a nosotros los creyentes. El huerto de los olivos posiblemente es el escenario donde se enmarca esta oración tan gloriosa a favor de todos los que les servimos. Y vamos a estar desarrollando esta lección en este hermoso día. Dice, la oración sacerdotal de Cristo. Vamos a comenzar en Juan 17, versos del 6 al 10. Dice: Jesús acababa de dar los últimos y más íntimos discursos a sus discípulos antes de enfrentar su muerte en la cruz. Jesús les había hablado en el capítulo 14 sobre la paz y de que no se turbaran y de las cosas que enfrentarían en el mundo y que a pesar de lo que iban a enfrentar mantuvieran la paz. En medio de los procesos complicados de la vida, la oración nos ayuda a alcanzar esa paz. Y fíjense que comenzamos el capítulo 17 de Juan diciendo: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. En primera instancia, Jesús ora por sí mismo. Jesús asume la postura de mirar y levantar los ojos al cielo hacia el Padre. La Biblia registra grandes oraciones hechas por Abraham, por Moisés, por Salomón y otros a favor de su pueblo. ¿Cuál es la postura correcta de la oración? Generalmente no asociamos esta postura con una oración profunda. La mayoría de las veces nos arrodillamos, inclinamos la cabeza y cerramos los ojos.
¿Pierde la oración la eficacia por la postura que asumamos? Pues no, los judíos oraban de pie, levantando las manos al cielo, y era la forma en que ellos oraban y su Padre los escuchaba. La postura correcta comienza en el corazón. Es en el corazón donde se desarrolla ese inicio, ese momento glorioso de oración. Y un corazón contrito y humillado se somete a la voluntad de Dios. La oración surge del corazón, de lo que tenemos en ese momento para expresarle a Dios, y la postura que asumamos en el momento en que estamos orando necesariamente no determina cuál será el fin de esa oración o cómo va a terminar esa oración contestada, pero si lo hacemos de corazón, Dios nos oye. Nosotros los creyentes acostumbramos a arrodillarnos a orar en postura de oración, de humillación, de adoración a Dios, pero usted puede orar sentado si su cuerpo está limitado por ciertas condiciones. Incluso en la cama hemos orado, ¿verdad? De pie, guiando con los ojos abiertos, claro está, pero lo importante es que tengamos una disciplina de oración, lo cual es muy importante. Jesús le dice al Padre que la hora ha llegado, la hora de enfrentar su sacrificio en la cruz del Calvario. Pide a su Padre que glorifique al Hijo para que el Hijo lo glorifique a Él. Pide oración por sí mismo, pues necesitaba esa fortaleza y ayuda divina para lograr el propósito de Dios. La petición de que el Hijo sea glorificado tiene relación directa con nuestra salvación. Cristo glorificó al Padre con su vida, ahora el Padre glorificará al Hijo al permitirle ser el Cordero de la expiación por el pecado. Jesús reconoce que Dios le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos aquellos que creyeron en su obra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto conocido, Juan 3:16. La vida eterna se obtiene al creer en Cristo Jesús como único y exclusivo Salvador y que conozcan al Dios verdadero. Si en el momento en que usted escucha esta lección, usted no le ha dado su corazón a Cristo, yo le invito a hacer la oración de confesión de pecados y decirle: Padre, acepto a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Te pido que entres en mi corazón, perdones mis pecados y me laves con la sangre de tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme parte de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Si no has aceptado a Cristo, hoy es un día hermoso para que tú puedas aceptarle como tu único y exclusivo Salvador. Hay 7 peticiones en esta oración y en 7 ocasiones Jesús le dice al Padre que los cristianos le han sido dados por el Padre. Vamos a verlo poco a poco. Cristo le dice al Padre que lo ha glorificado y que ha acabado la obra para lo cual fue enviado en el verso 4. Su oración muestra su confianza en Dios. Ahora pide ser glorificado al lado del Padre con aquella gloria que tuvo antes de que el mundo fuese. Eso revela la eternidad de su persona, porque Cristo vivió desde la creación del mundo. Dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, es la primera revelación que tenemos de que la Trinidad estaba completa al momento de la creación. Cristo asume la forma del hombre para venir a la tierra en forma de carne y ser el Salvador de la humanidad. Jesús va a orar por sus discípulos. Jesús está orando por sus discípulos. Y dice que ha manifestado su nombre a los hombres que del mundo Él le dio, eran de Dios. Y se los dio al Maestro y han guardado la palabra, ¿verdad? Su misión era manifestarse a los hombres y mostrar su carácter. Jesús amó a sus discípulos y les enseñó lo que era vivir para Dios. Habían conocido a Jesús durante 3 años de ministerio y habían visto su gloria, su poder, su amor y sus enseñanzas. Y que ellos habían conocido que todas las cosas proceden del Padre. El verso 7 nos dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Cristo estaba revelándoles al Padre. Cristo vino al mundo para revelar al Padre
a la humanidad y que la humanidad le pudiera conocer. Gloria al Señor. Las palabras que le dio el Padre, la inspiración, fueron recibidas por los discípulos, aunque a veces ellos no las pudieran entender. Y el verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La clave para tener vida eterna es creer en Cristo Jesús como Salvador. Gloria al Señor y Señor. Le ruega por los discípulos, los más cercanos, no por el mundo, sino por los hombres y mujeres que puso a su lado, pues son de Dios. Cristo iba a abandonar la tierra, tan pronto muriera y resucitara, iba a ascender a la presencia del Padre. Los discípulos necesitaban la fortaleza del Espíritu Santo para poder continuar proclamando el mensaje de Cristo a todas las naciones. En estos momentos, orar por los discípulos era necesario para soportar lo que vendría después. El mundo los iba a escuchar, el mundo los iba a menospreciar, el mundo los iba a rechazar, ¿verdad? El mundo no era digno de ellos. Y todo lo del Padre es del Hijo y lo del Hijo es del Padre y había sido glorificado en la vida de los discípulos. Cristo dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Cristo se manifestaría en la vida de cada uno de sus discípulos, excepto en el hijo de perdición. Pero en la vida de los discípulos, la manifestación de la presencia de Cristo, de la presencia de Dios, de la enseñanza de Jesús, iba a ser evidente en la época posterior a que Jesús se fuera, para poder llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que Cristo comienza su oración pidiéndole al Padre que guarde a sus discípulos en todo momento. Qué hermoso cuando nosotros oramos por los nuestros. Le pedimos al Señor que los guarde y los libre de todo mal, sobre todo nosotras las madres que oramos por nuestros hijos. Porque ¿qué es la intercesión? La intercesión es el acto de orar a favor de otros. Porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? Cristo es ese sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras necesidades. El papel del mediador en la oración era común en el Antiguo Testamento. Pasó con Abraham, con Moisés, con David, con Samuel, Ezequías, Elías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y Cristo es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental. Así que toda oración cristiana se convierte en intercesora, puesto que es ofrecida a Dios y a través de Cristo. Cristo cierra la brecha entre Dios y nosotros cuando Él muere en la cruz, y por eso nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir gracia y misericordia delante de la presencia de Dios. En la segunda parte de la lección, Cristo pide que los discípulos sean guardados de este mundo. Dice el verso 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cristo va a dejar el mundo. En ese momento Él está allí, pero le está haciendo constar al Padre que ya no iba a estar allí porque iba a volver a la diestra de Dios Padre. Los discípulos continuarían en el mundo y el resto de los creyentes. Y Cristo hace alusión a la santidad de Dios Padre Santo, a los que le había dado que los guardara en el nombre de Jesús, para que sean uno como el Padre y el Hijo son uno. La santidad es separarse para Dios. Estos discípulos iban a ser separados para el servicio del Evangelio de Cristo. Eso es la santidad. Somos separados para servir a nuestro Dios. Eso es parte de lo que es la santidad. La importancia de la unidad del cuerpo de Cristo es sumamente importante. Ellos debían ser uno, como la Trinidad es una, ¿verdad? Y trabajan los tres en coordinación en todo momento. Cristo le pedía al Padre que ellos fueran uno, así como ellos. Somos uno, en Cristo somos uno, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe,
un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu que va a ser el Espíritu Santo. Esa unidad que pide Cristo era indispensable para que la obra de Cristo pudiera llevarse a cabo en el mundo entero. Mientras Jesús estuvo con ellos en el mundo, los guardaba en el nombre del Padre para que ninguno se perdiera, sino el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Parte del plan de Dios era que ese discípulo que iba a traicionar al maestro cumplía la palabra, el propósito de Cristo en la tierra, el ser traicionado para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora Cristo dice, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Estuvieron a punto de perderse los otros 11 apóstoles? Pues mire, sí, Pedro con su falta de fe e impetuosidad negó al maestro. Juan y Jacobo con su carácter querían sentarse al lado del trono de Cristo. Así que Cristo pudo preservarlos y orar por ellos para que no se perdieran. Y como dijo Cristo en un momento dado, fueron zarandeados como el trigo, pero permanecieron firmes. Cristo le dice en un momento a Pedro, Pedro ha sido pedido para ser zarandeado como trigo, ser sacudido, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea que los discípulos en ciertos momentos dados de su vida pudieron haber tenido la duda de que si verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Cristo menciona que vuelve al Padre y habla de ello en el mundo para que su gozo sea cumplido en ellos. ¿Qué es ese gozo? Ese gozo que va a ser cumplido. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Qué gozo se iba a cumplir en la vida de los apóstoles? Primero, su gozo estaba arraigado en una comunión total con Dios, su Padre. Su gozo era fruto de una fe verdadera y confianza en su Padre, y el gozo venía de ver las grandes cosas que Dios había hecho. El propósito de Dios es multiplicar el gozo en nuestras vidas, a pesar de que iban a pasar por un momento de tribulación con la pérdida de Cristo. El gozo de Dios es esa confianza que usted debe tener para poder sobrepasar los procesos difíciles de la vida. Amén. Nadie le dijo a usted cuando se convirtió que todo iba a ser color de rosa. Es a través de pruebas y tribulaciones que alcanzamos el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando el gozo de Cristo está en nuestros corazones, el gozo del Espíritu Santo, ese gozo nos permite entender que nuestra confianza y nuestra fe está fundada en el Señor. Y que suceda lo que suceda, si mi confianza es firme en Cristo, yo no me aparto de Él jamás. Jesús les había dado la palabra. Pero ¿qué pasó con el mundo? El mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco lo era Jesús. Yo les he dado tu palabra, verso 14, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Seréis aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Amén. Conocer a Cristo es separarse del mundo de pecado, aunque se vive en este mundo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No solamente la enseñanza oral, sino toda la revelación del Padre manifestada en las palabras, actos y personalidad de Cristo Jesús. Cristo nos rogaba al Padre que quitara a los discípulos del mundo. Eran necesarios en el mundo. Era importante que los discípulos permanecieran en el mundo para seguir proclamando el mensaje que Cristo les había dado. Cristo no rogaba por eso, sino que los guardara del mal en medio de este mundo. Job, Moisés, Elías y Jonás oraron para ser quitados del mundo, pero Dios no les respondió. Quedaron en el mundo para completar su obra. Fíjese que en ciertos momentos dados, a veces nosotros en la desesperación también le pedimos a Dios, ay ya Señor, quítame ya del mundo, ven a buscarme.
antes que suceda alguna cosa peor. Pero el propósito de Dios se cumple también en nuestras tribulaciones y angustias, ¿verdad? Y tenemos que ser fieles al Señor, y Dios nos guarda en medio de este mundo en que vivimos. El Señor siempre nos va a cubrir con la sombra de sus alas. Así que Cristo nos rogaba que los quitara del mundo, porque ¿quién iba a predicar? ¿Quién iba a llevar el testimonio de Cristo si los quitaban del mundo, verdad? Gloria al Señor, sino que los guardara del mal, los guardara del maligno, los guardara de todas las cosas que iban a pasar a aquellos hombres y mujeres de Dios. Afirma que no son del mundo. Cristo no era del mundo, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Eso lo dice Juan capítulo 1 y verso 10. Cristo vino a cumplir el plan de redención en este mundo, pero no era de este mundo. Así que al igual que Cristo, nosotros no pertenecemos al mundo en el sentido de la espiritualidad terrenal. Gloria al Señor. Tenemos un hogar más hermoso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Es importante que entendamos que nuestra vida espiritual está comprometida con Cristo, está comprometida con Dios, para que así nosotros podamos cumplir con lo que Cristo pidió en su oración, que seamos guardados sin mancha en este mundo. La tercera parte de esta lección es la santificación de los creyentes, de los versos 17 al 19. Dice el verso: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De igual manera incluye a todos los creyentes para que sean santificados. ¿Cuál es el instrumento de la santificación? El instrumento para la santificación del creyente es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vuestro fruto debe ser la santificación. Nos convertimos al Señor, pero eso no debe quedar ahí. El proceso del creyente es continuo. Es como cuando usted siembra una semilla y usted tiene que esperar que la semilla germine, que la semilla crezca, que la semilla sea grande hasta que dé fruto, ¿verdad que sí? Usted no pretende que de la noche a la mañana una semilla sembrada dé fruto, toma tiempo. De igual manera la vida del creyente. Los frutos se van a ir viendo de acuerdo a cómo tú te sometas al Espíritu de Dios. Si te sometes al Señor, los frutos serán gloriosos, frutos dignos de arrepentimiento. Desde el momento en que nos convertimos, somos santificados en la verdad. Somos santificados por la palabra. Somos llenos del Espíritu Santo. Significa que somos separados y apartados para hacer la voluntad de Dios. De la misma manera que Cristo fue enviado al mundo a cumplir la voluntad del Padre, Cristo nos envía al mundo, pues tenemos un mensaje que proclamar. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice Jesús que por ellos se santifica a sí mismo para que sean santificados en la verdad, en el verso 19. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso está en Hebreos capítulo 2 y verso 11. ¿Qué quiere Cristo de los discípulos? ¿Qué quiere Cristo de su iglesia? Quiere la unidad espiritual de los creyentes. Esta oración que Jesús hace por los discípulos se va a convertir en una oración. Esta oración universal dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es importante santificarse en la verdad, conocer la verdad, y que esa misma palabra produzca que la gente crea en Jesús. Cristo ora por la unidad del cuerpo de Cristo, para que haya unidad espiritual en los creyentes, de la misma manera que el Padre y el Hijo son uno, en el verso 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiero compartir un pensamiento
que leí, ¿verdad? En uno de los textos que analizamos mientras hacemos las lecciones. Fíjese, dice, la unidad de la iglesia permite que el mundo crea que Cristo es el enviado de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenemos amor los unos por los otros. La unidad entre los cristianos es más la perfecta armonía invisible de todos los creyentes, algo que se demuestra en la cooperación amorosa, tangible y externa para alcanzar propósitos y resultados evangelizadores poderosos. ¡Wow! Esto es un comentario de la Biblia de Estudio de Apologética. Lo repito, la unidad entre los cristianos es más la perfecta armonía invisible de todos los creyentes. Algo que se demuestra en la cooperación amorosa, tangible y externa para alcanzar propósitos y resultados evangelizadores poderosos. Y Jesús pide que la gloria que Él tuvo, dice el verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, en Juan 1:14. Jesús dio su gloria a su pueblo. ¿Qué gloria les dio? Número 1, la gloria de su presencia, la gloria de su palabra, la gloria de su espíritu, la gloria de su poder, la gloria de su liderazgo y la gloria de su preservación. La gloria de Dios es el resplandor o el brillo de su presencia, su esencia natural. Jesús da su gloria a su pueblo, 2 Corintios 4:6. La gloria de Jesús fue finalmente mostrada en su obra en la cruz. La gloria que me diste, dice el Padre, yo les he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno y somos perfectos. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué difícil es conseguir la perfección. Amén. Estos versos no están en la lección, pero continúa. Qué difícil es ser perfectos en la unidad. Fíjese, vaya al principio básico, el matrimonio. Qué difícil es estar unidos juntos, ¿verdad? Pensando lo mismo y ser unánimes. Pues cuánto más entre gente de diferentes pueblos, diferentes naciones, de diferentes crianzas, puedan ser perfectos en unidad. ¿Por qué tenían que ser perfectos en unidad? Para que el mundo conozca que Cristo había sido enviado y que los ha amado a ellos como también a Cristo ha amado. Eso es muy importante. Mantener la unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo que es la iglesia. Así que mire, esta oración intercesora que continúa hasta el verso 26, lo que revela son las 7 peticiones de Cristo. Número 1, que Jesús sea glorificado como el Hijo que ha glorificado al Padre. Número 2, la restauración de la gloria eterna. Número 3, que los creyentes sean guardados del mundo. Número 4, la santificación de los creyentes. Número 5, la unidad espiritual de los creyentes. Número 6, que el mundo crea. Número 7, que los creyentes estén con Él en el cielo para contemplar la gloria del Señor y compartirla. Estas son las 7 peticiones que están incluidas en la oración intercesora de Cristo. Jesús menciona en 7 ocasiones que los cristianos le son dados a Él por el Padre. Cristo, como sumo sacerdote, intercede ante el Padre por todos los creyentes. Su oración llena de amor refleja el amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Y para esta lección, nuestras referencias han sido la Biblia de Estudio Scofield, Reina Valera 1960, el mensaje de la Biblia de Merrill F. Unger, diccionarios bíblicos y otras referencias de los diccionarios bíblicos hispanos y la Biblia de Estudio de Apologética, versión Reina Valera. Amén. Jesús nos ama y todavía está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros los creyentes. Que Dios te bendiga.